Club de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos a esta edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York, a todos quienes nos acompañan en América Latina y el resto del mundo. Abrimos esta sesión desde la Gran Manzana, en la que le damos primero la bienvenida a Sofía Villa, columnista de El Diario. Sofía, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos vaya muy bien hoy con un tema de actualidad que tenemos para Seguramente va a ser así, Sofía. También le damos la bienvenida a este espacio a Robert Valencia, colega, reportero neoyorquino de la Red Conectas. Robert, bienvenido. Buenos días. Un saludo a todos, gracias. Enormemente agradecido por estos minutos, Robert. Empezamos hablando de el New York Times, diario que se caracteriza, entre otras, Sofía y Robert, por destapar algunas de las mayores historias que tienen que ver con política, ahora con la pandemia, con temas de asuntos de equidad, de justicia racial. Sin embargo, en las últimas 2 semanas se ha visto profundamente afectado por un escándalo a nivel interno que estalló de una u otra forma ante los ojos de la opinión pública tras la renuncia de 2 reporteros de alto perfil. Para darles un contexto adicional, si ustedes no conocen esta historia, para que todos pues entremos, digamos, como en los elementos de este debate, uno de sus reporteros es acusado de haber hecho comentarios en el 2019 durante un viaje con estudiantes a Perú, en donde hizo señalamientos de tono racista, sexista, y que fueron destapados por un medio aquí en los Estados Unidos conocidos como The Daily Beast. Adicionalmente, otro de sus mayores reporteros, que en su momento hizo un podcast que ganó enormes cantidades de premios por sus investigaciones alrededor de la organización terrorista Estado Islámico, pues queda profundamente cuestionado luego de que se descubrió que parte de las investigaciones que supuestamente se habían hecho para ese espacio pues eran completamente fabricadas. Entonces, a raíz de estas circunstancias renuncian estos 2 reporteros luego pues de una serie de debates a nivel interno. Entonces esto pues allí, Sofi, comienzo contigo, nos lleva esto pues a pensar finalmente lo que también nosotros como reporteros y como periodistas enfrentamos a diario en nuestras redacciones. En tu concepto, Sofía, ¿cuál es el verdadero tema por ver en este escándalo que pues está de todos modos ahora mismo en desarrollo en The New York Times? Pues, Alejandro, lo que pasa es que esta historia tiene demasiadas aristas, porque es muy curioso cuando el medio, el periodista, se vuelve parte de la historia. Ya no está trabajando una historia, es la historia. Y es donde empiezan a verse la cantidad de divisiones que aparecen. Primero, el tema de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto un periodista puede decir cosas que regularmente tendría que manejar de otra manera? No es normal, es muy lógico encontrar en la calle que se hable de Black Lives Matter y eso está bien. Claro. Pero ya hablar de los negros es malo. ¿En qué momento se cruza esa barrera y una palabra como que se pontifica o queda como maldita y no se puede utilizar? ¿Cómo ponemos el filtro, no? Exactamente. Otra cosa es el tema de el momento tan delicado en que se presenta la situación, porque este reportero, Donald McNeil, era precisamente el eje central de la cobertura de la pandemia. Era una estrella. Para The New York Times, además. Exactamente, era una estrella porque era el que había hablado sobre el ébola, sobre el Zika, sobre el SIDA. O sea, era el genio de la lámpara que se las sabía todas, y preciso en plena pandemia como que hay que prescindir de la estrella con la que New York Times estaba haciendo su cobertura. Suena como muy curioso. Pero también tiene mucho que ver con el tema de las presiones que enfrenta un medio de comunicación, porque él no fue sancionado inmediatamente. Este escándalo viene desde 2019. Justamente ahí me conecto, Sofía, en uno de los elementos que tal vez, al menos a título personal, considero que hace parte del núcleo de lo que sucede ahora en The New York Times. Es decir, ¿cuál es el mejor curso de acción cuando en un medio de comunicación tan grande y tan relevante como The New York Times empiezan a suceder cosas que van en contra de los propios principios que ellos defienden? Es un tema, digamos, que lleva a una profunda reflexión a nivel personal, y allí me conecto contigo, Robert, tu lectura finalmente pues también de esto que sucede, y en particular de si el núcleo verdaderamente o no está allí, cómo en The New York Times de una u otra forma se demoraron en tratarse estas cosas y pues revientan en un escándalo como el que tenemos ahora, Robert. Sí, yo quisiera asumir 2 puntos que acaba de decir Sofía, que me parece que son relevantes en esta conversación. Primero, lo que decía ella, que es muy cierto, el periodista se vuelve la noticia, que es algo que realmente no es lo usual en la práctica del periodismo. Yo lo que he notado aquí en Estados Unidos es que ha surgido este tipo de reportaje voyerista cubriendo los medios de comunicaciones más grandes del país, y se vuelve esto como
como si fuera un programa de chismes de la tarde. Y lo digo incluso a título personal. Yo fui editor de la revista Newsweek, la cual pues se ha enfrentado grandes escándalos en los últimos 3 años. Recuerdo perfectamente aquel día cuando llegaron los federales, estos investigadores del distrito de Manhattan, a sacar estos servidores porque supuestamente había algún tipo de lavado de dinero, algún tipo de malversación de dinero, en fin, toda esa situación. Pero también a raíz de estas noticias que para algunos es jugosa, se vuelve esto como, pues sí, es un programa de chismes, de analizar los problemas internos que cualquier medio de comunicación tiene, no solamente el New York Times. Lo que pasa es que el enfoque está en el New York Times porque obviamente es uno de los medios más grandes y más prestigiosos del país, pero no es el único que enfrenta este tipo de temas. El Washington Post, el Wall Street Journal también tienen asuntos internos que tratar, pero obviamente tratándose de medios grandes, pues esto se vuelve casi que un tema de voyerismo. En realidad, volvemos al punto que dijo Sofía, que es el periodista se vuelve la noticia. Ahora, hablando específicamente del tema de Bret Stephens, que es el columnista de corte conservador en el New York Times, a mí me parece que él se enojó, se molestó porque la noticia, el artículo no fue publicado. Pero aquí hay una gran diferencia que me parece que es importante marcar. El tema no es la intención del periodista, no es un tema de un reportaje, porque el señor McNeil no estaba haciendo reportaje en el Perú. Él estaba en un viaje, en una excursión con unos estudiantes de secundaria en el Perú, pero no era como que él estaba haciendo un reportaje y estaba haciendo uso de esa palabra, que obviamente es una palabra bastante fuerte en el idioma inglés, y que no era parte de un reportaje, era una palabra que era parte de una conversación cualquiera. Entonces ahí creo que se cae la teoría de Bret Stephens en el uso de esa palabra cuando estamos hablando de un reportaje, si estamos haciendo una cita, digamos un entrecomillado, que una persona lo haya dicho, pues eso ya es distinto, pero aquí las circunstancias son diferentes. Entonces, por esa razón, y lo digo yo, o sea, yo que fui editor, si yo veo una nota que trata de justificar el uso de esa palabra en un contexto totalmente diferente a lo periodístico, pues obviamente no lo voy a publicar porque no le veo el valor para ser publicado. Es simplemente echarle más leña al fuego y volvemos a este debate de si una persona blanca puede utilizar esa palabra y por qué no la puede utilizar si los afroamericanos la utilizan. Entonces, no tiene ningún tipo de valor periodístico en ese caso. Y esos son los 2 puntos que quería rescatar precisamente a raíz de cómo se abrió este debate, por supuesto. Roberta, hay un elemento también interesante por tener en cuenta y que apunta justo a lo que mencionas sobre hasta dónde se sensacionaliza o no este caso, dado que en los últimos días The New York Post, que es conocido en el contexto de la prensa neoyorquina por ser pues un periódico de tendencia conservadora y es un tabloide, digamos tabloide dentro de los estándares de la prensa de los Estados Unidos, ¿no? Y ellos publican la columna que en su momento The New York Times censura, en donde hay críticas a la propia gerencia y a la propia dirección editorial de New York Times, digamos como ampliando y haciendo eco, digamos como de este momento en particular, pues de un medio que durante la administración Trump se convirtió, por ejemplo, en uno de los mayores, digamos como contrapesos a el que fue el gobierno republicano. Entonces, de una u otra forma hay también como esa percepción como que empieza, digamos, como a derivarse la discusión de fondo, a tratar de politizarse el asunto. Entonces, no sé, digamos, Sofía, tú cómo lo ves, digamos, esta reacción sobre todo de New York Post que fue tan sorprendente, ¿no? Porque igual le ponían a todo el mundo como, miren, esta fue la columna que censuró New York Times, ¿no? Ajá. A mí lo que más me preocupa de toda esta discusión es el tema de la credibilidad. Y la credibilidad de The New York Times, que es bien importante, es un periódico reconocido mundialmente, casi que si usted se murió según el The New York Times, mejor muérase, está muerto porque ya le creyeron. Y en este momento que estamos batallando con ese tema de las fake news y de la credibilidad, del crédito, de la verdad, de qué es verdad y qué no es verdad según quién, y en este momento sale semejante escándalo que da la impresión de que el periódico está tratando de ocultar algo, de lavar la ropa sucia por debajo de la mesa, y tratando de censurar algo que hasta qué punto habría que censurarlo. A mí me gusta la versión de la exdirectora del New York Times que dice que Jill Abramson, ella dice
que en su caso habría que ver que no hubo intención, que no la hubo porque era una charla. Él no estaba trabajando, Robert lo acaba de decir, él no estaba trabajando, era una charla con un estudiante, era una cosa como zanahoria, diríamos los colombianos, porque como que no se le veía malicia ni Digamos caso. que él no lo hizo en su contexto de misión de reportero. Exacto, él no estaba trabajando, él estaba acompañando al nombre del New York Times a unos muchachos, era todo el asunto. Entonces ella dice, no hubo mala intención, tal vez no debió utilizarla, pero finalmente lo que para ella dice que me gusta su punto es que de todas maneras tampoco causó un daño. Si no causó un daño, no había mala intención, a nadie afectó, ¿cuál es el problema? El asunto es que creo que detrás de todo eso, después de casi 2 años de discusiones internas, algo tiene que haber que no nos han contado. Ese es justamente, como decimos también con base en un refrán popular, ¿no? A ese cuento le falta un pedazo, es lo que dicen por ahí literalmente. Sí. Justo porque pues ha habido ya una serie pues de señalamientos y de dudas, ¿no? Robert, allí la credibilidad del New York Times se está poniendo en riesgo a raíz de esta circunstancia. No, yo no creo que, creo que hay otras cosas que se le pueden criticar al New York Times, en parte por su falta de rigor periodístico. Y hago énfasis, por ejemplo, en la parte editorial del New York Times. Recordemos que hace algunos meses ellos publicaron una editorial del senador Tom Cotton, que es el senador republicano por el estado de Arkansas, quien había dicho que era necesario militarizar las calles, y básicamente ese editorial hablaba básicamente de abrir fuego a los manifestantes cuando en aquel entonces, el año pasado, pues habían protestas a raíz de la muerte de George Floyd. Y básicamente lo que hizo este senador, es decir, no es una figura cualquiera, era un senador, una persona, un padre de la patria, si se quiere llamar así, pues haciendo un llamado para que se abra fuego a los manifestantes cuando estaban ejerciendo su derecho a protestar. Creo que ahí hay una falla en el New York Times, y yo creo que aquí hay una cosa que me parece que vale la pena rescatar. Yo creo que aquí la crítica, por ejemplo, que hace Bret Stephens es, pero es que no me dejaron publicar y entonces yo voy a quejarme porque no están dejando que yo me exprese. Yo creo que una cosa es hacer unas expresiones, hacer un debate, pero sustentado en la verdad y no simplemente basándose en hechos anecdóticos y en hechos de prejuicio. Yo creo que se puede tener un debate de izquierdas y de derechas, que eso es algo que también yo creo que también ha surgido dentro de este debate. Bueno, ¿qué es el New York Times? El New York Times es un medio de derechas, es un medio de izquierdas, es un medio que está en el centro, a pesar de que el centro se ha dilatado aquí en este país, obviamente por la división que existe ideológicamente hablando. Pero ¿qué es tener un debate? Es decir, ¿podemos tener un debate sobre lo fundamental o simplemente estamos invitando voces que simplemente ahondan más allá que ahondan el prejuicio, que ahondan las teorías de conspiración que fueron muy cundidas en estos tiempos bajo la administración de Donald Trump? ¿Qué es tener un debate fundamental? Porque si estamos invitando a voces como la de Tom Cotton, pues yo creo que eso no aporta al debate. Yo creo que eso es lo fundamental, es cómo estamos fomentando un debate que de verdad valga la pena y no voces encontradas que realmente no llegan a un consenso. Muy bien, pues continuaremos haciendo el seguimiento de este debate tan interesante dentro de The New York Times, que pues de una u otra forma es altamente probable que siga dando mucho de qué hablar. Sin embargo, nosotros tenemos que ir a una primera pausa para comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York. Nutren Senior tiene nutrientes que contribuyen al sistema inmune y músculos fuertes. Proteínas, calcio, zinc, vitaminas A, C y D. Nutren Senior de Nestlé. Decide vivir bien. Estamos presentando Club de Prensa Nueva York. A continuación, titulares de la hora. Más adelante, la noche. Siempre sentí pasión por hacer cosas con mis manos. ¿Por dónde empiezo? No quiero seguir tendencias o un mercado. Todo lo que creo es único y atemporal. Quiero hacer algo con propósito, porque el mundo responde. Soy Marcela y me lanzo al mundo con GoDaddy. Continuamos con Club de Prensa Nueva York.
Continuamos con esta edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York, concentrándonos en la pandemia de COVID-19, Sofía. La infantable. Exactamente, no podemos dejar de pasar por ahí, pero hay una razón muy importante entre ellas. En las últimas horas se detectó el primer caso de la variante surafricana en la Gran Manzana, en una persona que no reside en el estado, sino en Connecticut, pero que está aquí y que genera cuestionamientos sobre el avance de las cepas. Sofía, esto de los indicios en particular, ¿a ti qué te dicen? Pues sobre todo para la gestión de la crisis sanitaria, es decir, que se detecte el caso de una que es más contagiosa y más peligrosa, ¿cuántas más no habrá? Sí, es que ese es el problema, que los virus van modificándose en la medida que van encontrando huéspedes, que es como se llaman los cuerpos en los que ellos se van desarrollándose. Sí. Entonces se van acomodando. En este huésped no me sirve porque tiene esta condición, pero aquel tiene aquella. Entonces va haciendo sus cambios. Y va a una velocidad que es una cuestión de vida o muerte. El virus tiene que mutar, tiene que cambiar para poder sobrevivir, claro. O si no, se acaba el asunto. Entonces ahí es donde está el problema. Pero con todo este tema de las variantes, lo que queda en cuestión es hasta qué punto el mundo debió parar. Hasta que el mundo tuvimos que quedarnos todos quietos y esperar, porque se supone que el virus sobrevive 14 días. ¿Qué tal si nos hubiéramos quedado un mes quietos? Todos. Todo el mundo en su sitio, quietos para la foto, y si hubiera podido acabar la pandemia. Pero era una cuestión utópica, es imposible de hacerlo en un mundo cambiante, mucho menos en la Gran Manzana. Por algo se llama la capital del mundo. Que defiende tanto la libertad, es decir, en una sociedad que defiende enormemente la libertad, decirle a todo el mundo que se quede encerrado. Sí, quieticos, no. Claro. Es imposible. Pero de todas maneras, con todo y eso, las noticias no son tan malas, porque se ha reportado una caída constante en el número de las infecciones y los enfermos de casi 41%. Eso es para mí, me gusta, porque va para abajo. De todas maneras, son casi 28 millones de personas infectadas solo en los Estados Unidos y casi 500.000 muertos. Esto es una cosa que hay que pensarlo muy bien. Claro. Y si está empezando a caer la curva de contagio, me gusta, porque de todas maneras quiere decir que de pronto de aquí a un año ya quedamos libres. Vamos a ver, ojalá así fuera, pero esto también nos conduce a otro importante desarrollo de esta noticia, y me reconecto contigo, Robert, a propósito del avance en el proceso de vacunación. Desde el Estado nos llegaba la cifra de que el lunes se completaba, por ejemplo, ya el 1.000.000 de personas logró avanzar en completar su ciclo de vacunación, es decir, aquí de los 19 más o menos millones que habitan o que llaman hogar a Nueva York, ya hay por lo menos uno que logró ese plan completo de vacunación. Sin embargo, pues allí persisten los retos. Robert, yo quiero tu concepto sobre la forma como consideras que ha estado avanzando el proceso de la entrega de las dosis hasta el momento. Pues ha sido un proceso realmente ralentizado, y no por una negligencia del Estado. Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan, por ejemplo, hace algunos días, incluso el gobierno de Joe Biden había mencionado que no hay un plan federal como tal, no había un plan federal como tal, y les delegaron las funciones a los estados, que realmente pues algunos estados han mostrado algún tipo de ralentización que otros. Me causa curiosidad, por ejemplo, el estado de Virginia Occidental, West Virginia, que es uno de los estados que siempre se le ha criticado porque es un estado que no tiene una infraestructura, como decir, la neoyorquina, pero aún así es el estado que mejor ha distribuido y administrado las dosis. En el caso de Nueva York, obviamente, pues somos más de 20 millones de personas, o por lo menos 7 millones de personas dentro del área metropolitana. Es un reto completamente, es decir, pero también existe el hecho de que las farmacéuticas todavía necesitan desarrollar más vacunas, y esa también ha sido una de las críticas, es por qué Pfizer, y hablaba de eso Sofía, por ejemplo, estos nuevos tipos de variantes que vienen de distintas partes del mundo, es por qué las farmacéuticas no permiten que otros laboratorios patenten la fórmula y doblegar la funcionalidad en la creación, en la producción de estas vacunas, precisamente para que no sigan surgiendo mutaciones en otras partes del mundo. Porque obviamente aquí a nivel local pues se está tratando de suministrar todas las vacunas. Por lo menos el gobierno federal dice que de aquí a abril ya todos estaríamos vacunados. Esperemos que eso sea así, pero creo que no solamente eso es un esfuerzo local, y qué mejor muestra que el coronavirus mismo. Es decir, no es un tema local nada más. O sea, obviamente Nueva York en su momento llegó a ser el epicentro mundial de la pandemia, pero ese es un efecto que nos llega a todos, porque obviamente ese es el producto de la globalización. Salió de China, no hay ningún país del mundo que se haya escapado
de este coronavirus y un efecto desencadena otro. Entonces, para evitar que hayan este tipo de mutaciones y que lleguen a nuestra ciudad, sería bueno que las farmacéuticas lograran patentar esa fórmula y desplegaran aún más la distribución y la creación de esas vacunas precisamente para controlar ese tipo de variantes, porque estamos corriendo contra el reloj y contra un virus que es inusual comparado con otros tipos de SARS, porque el coronavirus es un tipo de flu, es un tipo de SARS y tiene distintas, digamos, un distinto código genético, y esto es una carrera frenética contra el tiempo. Sí. Ahí, Robert, hay un elemento que no quiero que perdamos y aprovechemos un par de minutos que tenemos adicionalmente sobre el aspecto económico finalmente del desarrollo de las vacunas y en particular de la gestión de las patentes. Es decir, para bien o para mal, las farmacéuticas están creciendo enormemente y están, digamos, teniendo pues un boom a raíz de la entrega de la vacuna, porque finalmente tiene un costo y pues los gobiernos allí están asumiéndola. En ese caso particular, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, su Secretaría General desde la ciudad de Nueva York, ha insistido enormemente en que la vacuna debe ser una vacuna para la gente, es decir, universal, un bien público sobre el cual no se debería usufructuar tanto, pero lo que estamos viendo hasta ahora es completamente lo contrario, es decir, es muy duro finalmente lo que estamos viendo, además en medio de esta crisis sanitaria, es decir, se está haciendo realmente mucho dinero a costa pues, de la vida de la gente. Y mucho secretismo ahí con eso de los contratos, porque hay unos apartes en los que se firma que ninguna de las partes va a contar cómo se hizo el negocio, cuánto finalmente costó. Esa confidencialidad no me gusta en un tema que es mundial. Todo el mundo necesita la vacuna. Sí, no estamos en este momento. Guárdate un secreto para la confidencialidad de las cosas de Donald Trump. Ahí entiendo la confidencialidad. Él tiene sus razones y sus derechos y su dinero para eso. Pero ese dinero que se está pagando para las vacunas es de toda la humanidad, es de los impuestos, es lo que la gente necesita para vivir, porque si la gente sigue enfermándose, vamos a seguir con esta pandemia 1 año, 2 años más, no sé. Creo que la confidencialidad no nos ayuda en este caso. Además hay un principio muy importante por destacar y es que también lo dicen las organizaciones sanitarias a nivel internacional, hasta que todos no estén seguros, literalmente hasta que estar seguro uno mismo es hacer que los demás lo estén. Es un asunto de responsabilidad compartida, como dicen, digamos, distintas autoridades en las que han acordado en este punto en particular. Nosotros tenemos que ir a una segunda pausa para comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York. Mi papá me da la mano cuando más lo necesito, incluso después de estar inactivo por su lesión. Su médico le recomendó tomar Ensure Advance para ayudar a recuperar su fuerza y movilidad, una fórmula con proteína y HMB que apoya la recuperación de la masa muscular. Tu fuerza es importante para todos. Recupérala con la ayuda de Ensure Advance. Continuamos con Club de Prensa Nueva York. Hemos llegado al final de este espacio, Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Enormemente agradecido a todos ustedes por su compañía, por estar con nosotros, a Sofía Villa por todos sus aportes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejo. Hasta una próxima oportunidad. Ojalá que así sea. Robert Valencia también enormemente agradecido por estos minutos para Club de Prensa Nueva York. A ustedes, muchísimas gracias, un placer. Muy bien. Y para todos ustedes también un feliz martes y hasta una próxima oportunidad.